bienvenidos a Traducciones Hispanas Adventistas. Recuerda darle al botón de me gusta si te ha gustado la traducción, compartirlo con tus seres queridos. Si te interesa que suba más traducciones de estos canales, asegúrate de dejar un comentario y si quieres, apoyarme en Patreon. Disfruta del video. Hola y bienvenidos a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Martín. Hola, ¿cómo estás, Walter? Bueno Martín, cuanto más nos acercamos al final, más feliz me vuelvo. Comparto ese entusiasmo. Bueno, comencemos con una oración. Padre Celestial, gracias una vez más por darnos la oportunidad de tener una discusión como esta. Necesitamos que ilumines nuestras mentes y nos ayudes a discernir lo que quieres que discernamos. También que difundamos la palabra a la gente. Ayúdanos y protégenos con tus ángeles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, una vez más, comenzamos diciendo que no estamos politizados. Sí, Somos observadores, ¿no? es muy importante. Y estamos tratando de encajar los eventos y tendencias mundiales en el cuadro profético. Sabemos que el mundo se verá obligado a adorar a la bestia y a su imagen. Sí, Y debido a que es un asunto de adoración, debe haber un cambio del mundo secular al mundo religioso. sí, Y por lo tanto debe haber transiciones ideológicas. Y como hemos discutido, o como hemos discutido a menudo, hay estas tendencias en la humanidad, como pasar de la era de la razón a una era en la que la espiritualidad puede volver a desempeñar un papel porque la era de la razón no ha satisfecho los requisitos del alma. eso es cierto. Por lo que nuestro telón de fondo es bastante informativo. Creo que podemos ver el movimiento en haz lo que quieras a una ideología más bíblicamente basada. Así es, sí. Y el hombre en el centro está mirando la división y el cambio. Él tiene un brazalete blanco y un brazalete rosa. Creo que la gente puede tomar sus propias decisiones en cuanto a dicotomía de ese pensamiento. Es cierto. El movimiento hacia la parte de la bandera estadounidense definitivamente será más legislativo y mixto, no en el sentido bíblico. Sí, echemos un vistazo a lo que has reunido aquí. Creo que esto podría ser interesante. Comenzamos con la tormenta solar. Y esto es News 24. Trajo un raro avistamiento de auroras a Sudáfrica. Pero puede haber un corte de internet por cable. La fuerte tormenta solar de este fin de semana trajo un raro avistamiento de auroras a Sudáfrica, por primera vez desde 1989. Pero también puede haber sido la razón de un corte de internet que afectó a Sudáfrica y varios países de África Oriental el domingo. Martín, ¿nos costó subir el último episodio? Fue toda una pesadilla y estoy seguro de que la gente vio que era tarde y simplemente escapaba de nosotros. Nuestras redes de telefonía celular, internet. Nada funcionaba. Luchamos durante horas y horas y horas para tratar de subirlo. Y la gente probablemente pensó, ¿qué sucedió aquí? Pero estaba fuera de nuestro control. Culpamos a la tormenta solar. La culpamos. Ahora, ¿no han estado hablando en el Foro Económico Mundial durante mucho tiempo sobre tales eventos que tendrán lugar
ya sea natural o antinaturalmente. Ellos lo llaman ataque cibernético. Sí, podría ser una actividad militar. Podría ser una nación hostil tratando de derribar las redes. Martin, no vamos a tomar partido aquí, pero es posible que estos no sean necesariamente fenómenos naturales, sino prácticas y pruebas. Bueno, estamos etiquetados como conspiracionistas. Entonces seámoslo. Teoricemos un poco. Es interesante que haya... Ellos siempre veremos ahora en estos artículos. Hay uno que dice esto, uno que dice que es esto, otro dice que es esto, otro es una cosa natural, otro dice que es artificial. Entonces, Bueno, bueno, Satán está estudiando los laboratorios de la naturaleza. Entonces tal vez sus agentes están trabajando duro. sí, echemos un vistazo. Aquí hay un artículo de My Broadband advirtiendo sobre la tormenta solar que podría causar apagones. Una severa tormenta solar amenaza con desencadenar apagones, interrumpir la navegación y por supuesto la NASA tiene algunas fotos interesantes que toman y publican para que la gente las examine. Tenían muchas fotos interesantes en el pasado que resultaron ser actividades de Photoshop. Así que no seamos demasiado duros con ellos. Probablemente sean hermosas fotografías con sus telescopios más especiales. Esta es la primera vez desde enero de 2005 que el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos ha emitido una alerta de tormenta geomagnética G4, la segunda más alta en una escala de 5, mientras que múltiples olas de energía solar llueven contra el planeta. La última vez que el planeta fue golpeado por una tormenta G5, la peor en la escala, fue en octubre de 2003, causando cortes de energía en Suecia, dañando los transformadores en Sudáfrica. Suecia y Sudáfrica pueden considerarse lo más lejano, ¿no? Sí, el norte y el sur. Esto es un poco de sarcasmo, pero no creo que Sudáfrica se haya recuperado de eso, porque todavía tenemos apagones regularmente. Especialmente con nuestros sistemas y redes eléctricos. Pero al menos se aproxima una elección, por lo que no hemos tenido apagones hace bastante tiempo. Es sorprendente cómo justo antes de una elección todo sale bien. Luego Telcom, que es el gigante de las telecomunicaciones en esta área, dice que la red se restauró después de una interrupción masiva de Internet. Bueno, ciertamente interrumpieron nuestro último video. Telcom está investigando la causa de una interrupción masiva del servicio que afectó a los servicios de Internet y llamadas telefónicas de la compañía el lunes. Martin, ¿qué sucedió con todas las compañías de telefonía celular como Vodacom, IMTN, Telcom y todas ellas? Hubo interrupciones generalizadas de Internet en casi todas las plataformas de proveedores de servicios de Internet, cuando 4 cables se rompieron en la costa oeste al mismo tiempo, aparentemente debido a la actividad sísmica. Es interesante cómo la llamarada solar produjo actividad sísmica. Sí, eso. ¿Cómo puede producir actividad sísmica? Y muchas otras cosas, además de incluir actividades de aurora. Y sabes, estos teóricos de la conspiración te vuelven loco porque nunca creen nada de lo que se publica oficialmente en el mundo. Siempre especulan que los dedos humanos están de alguna manera en el pastel. Creo que Afortunadamente no somos de esa calaña, así que... Martín, he llegado a un punto en el que ya no creo en yo nada. tampoco creo en nada. Lo único que creo es lo que dice la Biblia. ¿Eso es lo único que crees? El resto está basado en mentiras y Bueno, engaños. es incluso tratar de probar es como las teorías científicas que son vistas como hechos en estos Sí, días. por ejemplo, la evolución. No puedo creer que yo fuera un evolucionista. No quiero entrar en eso, pero no puedo creer que creí tales tonterías. Pero ¿sabes cuál es el problema? Vi un video y puse el enlace en la descripción de este video cuando estaba pasando por estas cosas que te dicen lo que esta llamarada solar y todo esto será. Y
Es como en la teoría de la evolución. Hay tanta jerga científica y cosas que te lanzan que piensas, wow, esto debe ser verdad. Esto debe ser verdad. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Eso es un axioma, ¿no? Ahora, un tiempo de angustia significa que habrá apagones y falta de armonía y la gente se sentirá incómoda en todos los niveles. Satanás conoce la agenda, así que debe asustar a la gente en una dirección particular, y eso podría requerir un cambio ideológico. Sí, así es. Recuerda que la Revolución Francesa fue impulsada por los jesuitas. Sí, Voltaire era un jesuita. sí, Así que fue impulsada por los jesuitas. ¿Por qué? Porque el catolicismo ha perdido su poder sí. y quieren recuperarlo. Así que traen una era de la razón que termina en confusión. Y luego dicen que tenemos que volver a la buena Edad Media, donde la iglesia tenía el control. Es a donde van. Exactamente, es algo muy inteligente. Es un interludio. Y tienen tiempo. Oh, no les importa. Pueden hacerlo durante un siglo, o dos. O dos. Otro artículo de Unilad, científicos están creando una aurora artificial en el cielo para llevar a cabo experimentos. Martín, si admiten que hacen eso, ¿cuál fue la causa? ¿Un fenómeno natural o un fenómeno experimental? Solo para la gente a la que le gusta etiquetarnos de conspiracionistas. Bueno, entonces tienes que decir eso a la gente que realmente lo hace también. Bien, con un gran avance en la ciencia en los últimos años, los expertos han podido descubrir algunas cosas bastante maravillosas. Es interesante que Tesla en sus días logró producir estas cosas, así que no es todo basado en la ciencia moderna, pero tal vez en la ciencia oculta. Sí, sí. Una de estas cosas es poder crear una aurora artificial en el cielo para realizar experimentos. Luego culpemos al Sol. El transmisor de ondas de radio de alta frecuencia, conocido como Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia, HARP, la instalación en Alaska creará el fenómeno en el cielo durante 4 días, a partir del sábado 11 de noviembre, con el fin de realizar experimentos en la ionosfera. Sí, y debemos recordar que esto no fue ahora, fue hace un tiempo. Esto fue hace un tiempo y nos muestra que son bastante capaces de hacerlo. No sabes si fue un fenómeno natural o un fenómeno artificial. Déjame decir que me gusta lo que dijiste antes. Tal vez haya sido una prueba de algo y luego lo culparon o cambiaron la causa en otra dirección. Sí, para que nadie tenga la culpa. ¿Qué pasa con este programa de investigación HARP? Bueno, esto fue interesante porque las fechas de la aurora del norte y del sur, donde se podían ver las luces del norte y del sur, eran las mismas fechas en las que la campaña de investigación para el HARP estaba funcionando. Bien, entonces están admitiendo que el programa HARP estaba funcionando, pero dicen que fue una llamarada solar Otros dicen que fue el daño a los cables. por actividad sísmica. La llamarada solar produjo actividad sísmica o HARP produjo actividad sísmica. Bueno, dejemos que los conspiracionistas resuelvan eso. Entonces, ¿de qué se trata esta investigación? Aquí hay un artículo de la Universidad de Alaska, Fairbanks. Los científicos de HARP usan radiotransmisores de HF para calentar pequeñas regiones de la ionosfera y observar los efectos. Para la investigación espacial tradicional, utilizando observaciones terrestres o experimentos sobre cohetes sonoros, puede llevar un tiempo extremadamente largo, días, semanas, años, para obtener las condiciones naturales deseadas. Los satélites pueden acumular bases de datos mucho más grandes, pero es difícil coordinar los satélites con un fenómeno deseado. ¿No es interesante que cada vez que hay una actividad sísmica importante, o un terremoto importante, o un tsunami, tienes estas apariciones de auroras en el cielo? La correlación no es necesariamente una casualidad.
Sí, tienes toda la razón. En este momento es interesante que la gente se dé cuenta de estas cosas y por supuesto si rebotas estas ondas de la ionosfera, en realidad puedes focalizar dónde penetrarán y pueden crear terremotos. Eso es conocimiento básico. Tesla hizo eso. En realidad causó los Sí, terremotos. pero por supuesto nunca lo usarán para nada negativo. Eso es una conspiración. Con una instalación como HARP, es posible realizar un experimento a voluntad para crear estructuras de plasma e irregularidades. Usar la ionosfera como una antena para excitar ondas de baja frecuencia, crear auroras luminosas débiles como resplandores y una variedad de otros experimentos, como terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera. A partir de experimentos con HARP y fenómenos naturales, avancemos en la dirección de a dónde pueden conducir exactamente estas cosas alarmistas. Exacto. Y hablamos de una transición ideológica. La cosa es que todas estas herramientas se utilizan para llegar a lo que es su plan. Y el cambio ideológico tiene que producirse porque, como mencionaste al principio, debe volver a un asunto religioso. Sí, tiene que hacerlo, porque eso es lo que la profecía dice que sucederá. Esta es una de las revistas interesantes. American, por supuesto, de Jesuit Review. Los jesuitas no son mis personas favoritas, como la mayoría de la gente probablemente habrá notado. El Papa Francisco acepta la invitación a la cumbre del G7 de 2024, el primer papa en asistir. ¿Por qué mencionamos algo como esto? Es para mostrar que no importa cuál sea tu posición ideológica, ya sea que estés hablando de una ceremonia de bandera LGBTQ dentro de los círculos católicos romanos o si estás hablando de una cumbre del G7, de alguna manera parece que el papado no se puede dejar fuera de la ecuación. Nunca, nunca está excluido. Está en todos los lados. Siempre está ahí. Ya sea que te muevas de la izquierda a la derecha o de derecha a izquierda, el papa va a estar allí. Ese es el eslabón perdido que la gente no relaciona. En un anuncio sorpresa, el 26 de abril, la primera ministra italiana, es interesante que sea ella la que buscó un cambio a la derecha, de vuelta a la familia y a la religión y todas esas cosas. Meloni dijo que el Papa Francisco había aceptado su invitación para participar en la cumbre del G7 en la región italiana de Apulia, del 13 al 15 de junio. Su presencia trae prestigio a nuestra nación y a todo el grupo de los 7. Entonces, todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Me pregunto si consultó a los otros 6. No creo que fuera necesario. Creo que todos están de acuerdo. Probablemente todos se alegren. Sí. Esto da prestigio a toda la reunión. Además del Papa Francisco, el presidente de Argentina, él también se da una vuelta de vez en cuando, ¿no? Será uno de los invitados que no son miembros del G7. ¿No es fascinante que inviten como invitado a alguien que está tomando también el giro ultraconservador hacia la derecha? Eso es, debes abrir los ojos, por eso tenemos que ser observadores, porque mucha gente estará muy contenta de seguir a Meloni y Milei, porque quieren deshacerse de los globalistas, de todos estos enemigos de la humanidad. Pero luego debes abrir los ojos y ver dónde se reúnen y de quién es la mano que están sosteniendo. ¿Y no son también súper pro-Trump? Francisco lo conoció en el Vaticano el 12 de febrero, donde hizo una gran vuelta de atacar al Papa a aceptarlo. Asistirá a la sesión del trabajo del G7, especialmente a la parte dedicada a la inteligencia artificial. Ella describió a la IA como uno de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad hoy. Martín, cuando lanzan algo como la IA al mundo, es
una estrategia conocida en el mundo que si tienes una tecnología, primero debes tenerla bajo el cinturón y controlarla antes de lanzarla al mundo. Por lo que la IA probablemente se ha utilizado en el ejército durante mucho tiempo y ahora están fingiendo que acaba de asomar la cabeza de la nada. Sí, ahora quieren introducir reglas y gobernarlo, pero mientras tanto no sabemos qué está sucediendo detrás de escenas y cuánto control tienen en realidad. Tienes razón, leí el otro día en las noticias que los nuevos aviones de combate, los cazas que están produciendo, deberían asustar muchísimo a todo el mundo y están totalmente bajo el control de la IA. Ya tienen la tecnología en su lugar y ahora están diciendo, bueno, veamos qué tan peligroso puede ser esto. Es como introducir la bomba atómica, ¿verdad? Así es. Ahora, Martín, si quieres crear un cambio de forma de pensar, ¿con qué generación empezarías? ¿Con los viejitos o con la energía de la juventud? ¿Acaso no dijo lo mismo Rehoboam? Sí, Rehoboam también dijo, escuchemos a los jóvenes y descartemos a los ancianitos. Y los sistemas ideológicos del mundo, comunismo, nazismo o lo que fueran, empleaban a los jóvenes. Tenían las brigadas juveniles. Hitler tenía la juventud hitleriana y era la fuerza motriz porque eran manipulables. Sí, sí, eso es verdad. Echemos un vistazo a cómo pueden usar estas cosas y cómo lo hicieron en el pasado y cómo pueden hacerlo hoy. Inspirados por los dictadores de la Unión Soviética, Vladimir Lenin y Joseph Stalin, el líder comunista de China, Mao Zedong, tomó prestado de las prácticas de la Revolución Rusa. Para luchar contra las fuerzas anticomunistas, Lenin organizó una rama militar de su partido comunista conocida como el Ejército Rojo. Siguiendo su ejemplo, Mao calificó a su ejército como la Guardia Roja. Sin embargo, los soldados de Mao no se alistaron en su ejército. Sus guardias rojos estaban formados por estudiantes de secundaria y universitarios. Él utilizó a los jóvenes para iniciar la revolución cultural, para derribar estatuas, quemar edificios antiguos y demonizar todas las religiones, perseguir a todas las voces disidentes y poner a todos los chinos unos contra otros. Familia, mira la revolución cultural de Mao para ver cuántas similitudes hay. Ayer le pregunté al chat GPT, ¿hay alguna similitud entre la revolución woke de hoy y la revolución cultural del presidente Mao en la década del 1960? Últimamente escuchamos hablar mucho sobre derechistas, izquierdistas, extremistas y moderados. El concepto de espectro político, si tiene algún significado, es una escala de medición que muestra todas las variaciones en el gobierno. Los extremistas en el extremo cero serían los que no abogan por ningún gobierno en absoluto, los anarquistas. Los extremistas en el lado opuesto serían los que abogan por el gobierno total. ¿Quiénes son? Bueno, los comunistas, por supuesto, pero también los nazis, los fascistas, no importa cómo se llamen a sí mismos. El debate no es entre conservadores y liberales. Se remonta a la historia mucho antes de que se inventaran esas palabras. Uno de los puntos de vista opuestos es propiamente identificado como individualismo. El individuo cree que el derecho del individuo no debe ser erradicado por los deseos de la colectividad o del grupo. El colectivo, por el otro lado, cree que el grupo es más importante que la persona individual dentro de él, y de ser necesario que el individuo debe ser sacrificado por el bien mayor de un mayor número. El individualista cree que cada hombre tiene un interés personal y responsabilidad directa de proveer primero para sí mismo, luego para su familia y luego para aquellos fuera de su familia que puedan estar necesitados.
El colectivo, por otro lado, declara que el individuo no es personalmente responsable de la caridad, de criar a sus propios hijos, de proveer para sus propios ancianos, padres o incluso de proveerse a sí mismo. Esta es una función grupal del Estado, del gobierno mismo. Martín, individualismo versus colectivismo. ¿Cuál es la posición del Papa sobre este tema? Oh, en el colectivismo. Él desprecia el individualismo. Ahora, si tienes que elegir entre la cosmovisión bíblica y una cosmovisión colectiva, entonces tienes que hacer una elección individual, ¿no es así? ¿Es verdad? No puedes hacer una elección colectiva. No. No puedo esconderme detrás de una religión. Debo tener una decisión personal. En el juicio nos mantendremos como individuos. Sí, no te esconderás detrás del manto de nadie. Entonces, si el papado está en contra del individualismo, cuando tenemos un cambio ideológico, ¿volverá a estar en contra del individualismo? Seguro. Así que el colectivismo debe gobernar. Sí. En otras palabras, debe haber leyes colectivas. Así es. Y esas leyes deben ser obedecidas en aras del bien mayor. Sí, el bien común. El bien común, que es el colectivismo. Y si te niegas a inclinarte, solo había 3 jóvenes hebreos que se negaron a inclinarse. Podrías terminar en el horno de fuego. Así es. ¿Es a eso a donde nos dirigimos? Vimos un precursor y definitivamente nos dirigimos a eso. Bien, cuando ves todos estos disturbios en el mundo de hoy y miras las ideologías que están involucradas, y sin importar cuál sea el eslogan, un eslogan puede ser cualquier cosa, puede ser LGBTQ, puede ser el aborto, puede ser el antisemitismo, puede ser Black Lives Matter. cualquiera De estas ideologías. de ellas. Entonces son un movimiento hacia el colectivismo. ¿Qué pasaría si pudieras irritar a todo un grupo religioso, a toda una generación de religiosos, para encontrar consuelo en su colectivismo y su ideología? ¿No sería eso igualmente peligroso? Definitivamente. Recuerda que hemos mostrado a esa persona sobre el nacionalismo cristiano, donde dijiste, estas son las reglas que se implementarán. Puedes vivir aquí, pero tendrás que adherirte a ellas. Tendrás que adherirte. Bien, si cambias de, digamos, una violencia destructora de estatuas, quemadora de autos y edificios, al otro colectivismo, ¿realmente has resuelto el problema o lo has empeorado sin saberlo? Por supuesto, lo has empeorado. A pesar de que Se ve mejor. se ve mejor, porque se ve bien. No quieres anarquía, no quieres que ardan los autos, pero la otra parte es igual de mala. Bien. Es incluso peor. Es como mencionamos cuando Nabucodonosor aceptó al Dios de Daniel. Quería hacer una ley que todos obedecieran. Exactamente. Eso era tan malo como lo era antes. Aquí tienes este libro, El guardián en el centeno. También estaba en la película de Mel Gibson sobre conspiraciones. Y por supuesto es una lectura prácticamente compulsiva en los círculos jesuitas. Y también uno de los libros más prohibidos en los Estados Unidos. Sí, propaga violencia y la rebelión con el fin de lograr un objetivo. ¿No es esto lo que está experimentando el mundo? Definitivamente, y la mayoría de los maestros quieren que sus alumnos lean este libro. Bien, si eres un observador y ves cómo queman y ves la violencia, ¿es posible que puedas subirte al otro carro solo por el bien de la paz y la cordura? Seguro, seguro, y lo vemos. Entonces, es importante que tengas una guía muy distinguida, como la palabra de Dios, Y tenemos que saber lo que requiere de nosotros. Porque algunas personas se subirán al otro carro sin siquiera saber lo que la Biblia realmente enseña. Bien, si quieres canalizar a la gente en una dirección y crear una transición ideológica,
Porque las transiciones ideológicas no vienen por accidente. No, es una operación muy meticulosamente planeada. Ellos lo implantan en la mente. Y puedes usar cualquiera que sean tus herramientas y en realidad creas las herramientas. Creas organizaciones de fachada para que nunca seas el culpable. Los jesuitas son muy buenos en eso. Tienen todas estas organizaciones de fachada y personas de fachada, cuando en realidad son los instigadores detrás de escenas. Aquí hay un artículo de India Today. El multimillonario judío George Soros, vinculado a las protestas a favor de Palestina en los Estados Unidos. Este hombre es a menudo retratado en los medios de comunicación como el gran villano, Sentado detrás de la financiación de la mayoría de estas revueltas. migración masiva. Él está financiando a la gente, pagándoles para que crucen la frontera. Ahora, si los gobiernos están luchando contra estas cosas y saben que este es el culpable, ¿por qué el hombre no está encarcelado y encerrado? ¿Por qué se le permite hacer lo que crea que es maravilloso, sea favorable o no? Solo puede ser si Quieren que lo haga. quieren que lo haga. Hacen la vista gorda ante ello, ¿Por qué quieren que lo haga? porque quieren el resultado. Ordo ad caos. Sí. ¿Y qué utilizan? La mayoría de las veces la juventud. Sí, usemos a la juventud, irritémoslos, promételes una droga o dos. Sí, sí, o incluso pagarles. Sí, los jesuitas hicieron eso en el movimiento hippie. Anduvieron en las combis Volkswagen llenos de flores repartiendo LSD e instigando todas estas cosas. Entonces, ¿qué hace? George Soros, el filántropo judío de tendencia izquierdista, y la asociación financiada por él, según se informa, están alimentando las protestas pro-palestinas en todo el país, en los campus estadounidenses. Martin, deberíamos mirar más allá de las protestas Más allá. Estoy de acuerdo contigo. y preguntarnos, ¿cuál es la ideología detrás de esto? ¿Es para crear un llamado para que el mundo religioso se reúna? Y para unirse y decir, ya sabes, estas son las personas del libro, realmente tenemos que estar con ellos. Esto es exactamente lo que sucede. Hay método en su locura. Quieren cierto resultado y definitivamente es empujar hacia esta cultura religiosa. Porque como siempre, La cultura cristiana judía. y dices, esto es suficiente. Y hay suficiente teología del reino, ya sea que seas dispensacionalista o no, involucrada allí para luchar por ello. ¿Cierto? Y puedes deshacerte de un montón de leyes solo para traer unidad en la religión. Sí, y usan ideologías como el milenio. Los católicos romanos son en realidad amilenialistas. Sí. Solo dicen que cuando la iglesia gobierne, ese será el gran momento. Eso es lo que están esperando. Entonces, ha sido financiado por redes de organizaciones sin fines de lucro, que a su vez fueron financiadas por Soros, un multimillonario que es conocido como el hombre que desestabilizó el Banco de Inglaterra. Tiene tantos supuestos crímenes en su haber, pero se le permite hacer lo que quiere. Y su contraparte es Musk, Sí. en el lado conservador. Están jugando un juego. Tesis, antítesis, síntesis. Bien, entonces, ¿para qué están entrenados básicamente? Ya sea que reciban dinero por ello o no, es irrelevante. Están entrenados para levantar revolución. Eso es lo que deben hacer. Y la revolución está ahí para cambiar la mentalidad de alguien. Cambiar la mentalidad, ya sea a favor de la revolución o en contra de la revolución. Para que incluso puedan querer esta revolución. Y eso es lo que creemos que están haciendo. Para que la gente diga, ya hemos tenido suficiente de esto. Hemos tenido suficiente, queremos el otro lado de la historia. Ya hemos tenido suficiente. Así que tenemos un partido holandés anti-islam. Dice que ha negociado un acuerdo de coalición provisional para un gobierno de extrema derecha. Ahora, esto también es muy fascinante para mí porque este Geert Wilders, es probablemente que se pronuncia Wilders, él es este
Anti-Islam, ya sabes, somos una nación cristiana. Queremos normas cristianas. Y cuando miras a Dawkins, lo tuvimos en un programa anterior, no dijo soy ateo, pero quiero normas culturales cristianas. Soy un cristiano cultural, dice, porque quiero vivir en una nación cristiana. Y estoy harto y cansado de que estas otras religiones nos digan qué hacer. Quiero volver a los estándares cristianos. ¿Quién se destacará como el jefe indio número uno respecto a esto? Bueno, obviamente el Papa. Obviamente, por eso está siendo invitado al G7. Exactamente. Creo que está tan feliz de verlo allí como Meloni. Absolutamente. Ahora, ¿cuáles son las naciones que realmente se están moviendo hacia la derecha en este cambio ideológico? Finlandia, Croacia, los partidos de ultraderecha son parte de las coaliciones de gobierno europeas y los ministros de la extrema derecha o populistas están liderando Hungría, Eslovaquia e Italia. Suecia. Sí, todo es muy fascinante. Y hay todo tipo de teorías de conspiración con personas que intentan asesinar a algunos de estos líderes y algunos de esos líderes estaban en contra de algunos de la Organización Mundial de la Salud. Así que no discutiremos esto ahora, pero existe la posibilidad de discutirlo en el futuro, Martín. Sí, es muy interesante que el primer ministro de Eslovaquia sufrió un intento de asesinato porque, como mencionaste, el tratado pandémico de la Organización Mundial de la Salud, él no quería participar en eso. Él no quería estar en eso, pero eso es una conspiración. Entonces, ¿hay un cambio? Definitivamente. Mencionan países como Hungría, Eslovaquia, etc. ¿El mismo cambio está teniendo lugar en Francia? Sí, mucho. Mucho, ¿verdad? ¿Y tuvo lugar en Suecia? Sí, ¿Entonces también está Alemania en las cartas? sí. Bien, este es un momento muy interesante en el que estamos viviendo. La gente dice, estamos hartos y cansados de lo que la era de la razón nos ha hecho. Queremos volver a otra cosa. Tizón holandés Geert Wilders se une al nuevo gobierno mientras las élites liberales de Europa notifican. Las elecciones de la UE están a solo unas semanas de distancia y las élites liberales están en pánico absoluto porque el salto brusco a la derecha es inevitable en toda Europa. Él declaró que este cambio está siendo liderado por la juventud. Ahí vamos, ¿no? Ya sea por el lado de la anarquía o para el... O para el lado conservador. La juventud va a estar involucrada. Vimos a estos autoritarios de izquierda destruir sus vidas durante el COVID, reprimir constantemente su orgullo nacional e invitar al tercer mundo a Europa mientras que ellos no pueden encontrar un trabajo, mucho menos reunir dinero para una casa. ¿No es la generación X? Sí, definitivamente viene de los 60. Entonces, rechacemos lo que estaba en el pasado. Pasemos a algo más. Podemos ir con la anarquía y derribar todo, o podemos volver al nacionalismo cristiano y las leyes estables. Como dice Dawkins, identifiquémonos como cristianos culturales, al menos. Y ahí es donde está el peligro. Aquí hay un artículo de Newsweek. Los republicanos votan a favor de un proyecto de ley que podría hacer que la Biblia sea ilegal, indignando a MAGA. Los conservadores de MAGA expresaron su indignación por el hecho de que los republicanos del Congreso votaran a favor de la ley de concientización sobre el antisemitismo por preocupaciones de que haría que la Biblia fuese ilegal. ¿La fe está entrando en la refriega? Todo el tiempo. Ya ni siquiera están separados. El Papa está yendo al G7. Sí. Así que algunos conservadores están en desacuerdo con el proyecto de ley sobre la definición de antisemitismo, incluida la afirmación de que los judíos mataron a Jesús o la etiqueta de sangre. Han hecho una coalición en su mente con el sistema judío. Razonan en dispensacionalismo. No se dan cuenta que el dispensacionalismo viene de los jesuitas. Es otra herramienta. Es una herramienta, es una mentira.
Se basa en una falsa interpretación de quién es el Israel de Dios. Tu casa te ha sido dejada Desolada. desolada. Tienes que estar en Cristo para ser la simiente de Abraham, de acuerdo con la promesa. Están preocupados de que hagan de la Biblia ilegal, mientras que la definición en el proyecto de ley clasifica la idea de que el pueblo judío estaba involucrado en matar a Jesús como antisemita, no hace que la Biblia sea ilegal. Gente del libro, volvamos a la Biblia. ¿Hay un cambio ideológico? Definitivamente. Pero creo que esta gente tiene que retroceder un poco porque el Papa, si no me equivoco, ha absuelto a los judíos de cualquier culpa. Sí, los exoneró de su culpabilidad. Estaban muy eufóricos. Fueron los romanos los que lo mataron. Pero ¿quiénes lo entregaron a los romanos? Los judíos. Ahora, Martín, si pudieras retratar a la sociedad tal como es hoy en día, en su forma más ridícula, ¿podría ser eso un incentivo para crear un cambio ideológico hacia algo que es más racional? Incluso para las personas que no son religiosas, estoy seguro. Incluso para los que no tienen religión, como los Dawkins del mundo. No podemos vivir con esto, esto es totalmente ridículo. Así que vamos a mostrarles algo sobre los furries. Explícales qué son los furries. Bueno, los furries son personas que se identifican como animales. Oh, y los encuentran en las escuelas, ¿no? Sí, especialmente en las escuelas. Como referencia, colocan cajas de arena para gatos en las escuelas para aquellos que se consideran a sí mismos gatos. Ahora ha habido algunos levantamientos de niños que ya no soportan esto. Ya no lo soportan. Eso es realmente ridículo. ¿Sabes, Martín? Cuando yo tenía una naturaleza rebelde, usaba esas cajas todo el tiempo, solamente para que los maestros las limpiaran. Pero veamos cómo se desarrolla esto. Ya escucharon sobre las protestas pro Hamas en las escuelas, pero ¿qué tal una protesta furry? Ha surgido una nueva tendencia en la que algunos niños creen que son animales conocidos como furries. Compran orejas, patas, colas e incluso collares de animales peludos en línea y los usan en la escuela. Esto puede parecer inofensivo, pero la verdad es que estos estudiantes están causando interrupciones en sus estudios escolares. Recientemente, algunos estudiantes de la escuela secundaria Mount Nebo en Pacon, Utah, salieron de clase diciendo que ya habían tenido suficiente. Los furries les dificultaban caminar por los pasillos de la escuela sin ser abusados sexualmente. Ellos nos muerden, nos arañan, nos ladran, se ponen en cuatro patas y se lanzan sobre las personas. En realidad no es algo que haya estado ocurriendo. De hecho, mucha de la información que se ha publicado es completamente incorrecta e inexacta. Sin embargo, los estudiantes dicen que está sucediendo y algunos padres alientan a sus hijos a actuar como animales, porque creen que es saludable para ellos hacer juegos de rol y usar su imaginación. Amigos, esto es más allá de la imaginación. Esto es locura. Y nos preguntamos por qué los puntajes de las pruebas han disminuido. Y este país se enfrenta a una escasez de alrededor de 55.000 maestros de tiempo completo. Es hora de que las escuelas que permiten esto tomen medidas en contra de los furries. Los humanos no son animales. Pero ¿qué esperamos que suceda cuando los adultos le dicen a los niños que sean del género que les apetezca ser dependiendo del día? Y ahora, cualquier animal que quieran ser. ¿Ven la progresión aquí? Recordemos que Dios nos hizo a su imagen. Varón y hembra nos hizo. Para sus propósitos. Somos un reflejo del Creador divino, no los animales sobre los que nos dio autoridad para gobernar. Es hora de volver a la lectura, la escritura y aritmética, no comer cables y usar cajas de arena. Lo siento, puede que sean lindos y a veces divertidos para fiestas de disfraces, pero los furries no tienen cabida en las aulas estadounidenses. Martín, ¿qué es esto? Es tan solo otra herramienta que usan para obtener Un cambio ideológico. Esto ha venido de lo sublime a lo ridículo. Volvamos a algunas normas. normas y sensibilidades, ¿verdad? Hagamos un cambio ideológico. Ahora, pueden comprar estas cosas en línea. Entonces, ¿las megaempresas desempeñan un papel? Seguro. ¿Simplemente están en ello para hacer dinero o para mover una tendencia con el fin de obtener otra tendencia? Creo que es ambas. Creo que ayudan a mover las tendencias porque los de más arriba saben lo que sucede, pero también lo hacen por ganancia. El dialecto hegeliano.
la industria, los medios, todos están involucrados. Definitivamente. ¿Quién los controla? ¿Quién dijo esto? Nosotros no lo dijimos. La Biblia lo predijo. Correcto. Entonces, Martín, ¿no sería útil si en este clima de ridiculez de repente vemos un movimiento masivo y un cambio ideológico hacia la religión? Y la gente tomando su posición, y particularmente la gente de los medios de comunicación y las estrellas, tomando una posición a favor de los temas religiosos. Es inevitable que suceda porque, como mencionaste, no todo el mundo quiere ser parte de lo ridículo. Van a decir que tenemos que recuperar algunas normas. Bien, elegirán una religión y luego todo el mundo se sorprenderá. Tal vez hagan lo mismo. ¿Cierto? Bien, aquí está el National Catholic Reporter. Seguro que ellos están relacionados, porque Candace Owens se convierte al catolicismo. La comentarista conservadora Candace Owens ha anunciado su conversión al catolicismo, un movimiento largamente esperado por la controvertida ideóloga negra de 34 años. Anunció las nuevas en sus redes sociales el lunes 22 de abril por la tarde, describiéndolo como una decisión de irse a casa. ¿Sabes? Esto de ir a casa suena como el Vaticano II. Los niños separados. Por favor, vuelvan a casa. ¿El catolicismo está jugando un papel importante aquí? Ya ves, el catolicismo también dominó el lavado de cerebro Sí. y la propaganda. Por lo que muchas de estas personas probablemente, como mencionaste o hemos mencionado numerosas veces, no es la gente, sino el Sistema. sistema. Así que parece el maravilloso sistema al que acudir, si no conoces algo mejor. Imagina cuán fácil es lavar el cerebro de los niños, por ejemplo, para que piensen que son gatos o lo que sea. Por supuesto que hay mucho más que influyó en esta decisión y que planeo compartir en el futuro, pero por ahora alabado sea Dios por su gentil pero implacable guía de mi corazón hacia la verdad. Identificada desde hace mucho tiempo como protestante evangélica reformada. Martín, ella era identificada desde hace mucho como una protestante evangélica reformada, pero ahora vuelve a casa a la verdad. Esa verdad niega la expiación. Esa verdad ha cambiado los mandamientos de Dios. Y esa verdad ha reemplazado al Calvario con una misa. ¿Sí? Y el intercesor por los santos y María. Sí. Ahora, Martín, esto es horrendo, pero el mundo no dice nada, porque les han lavado el cerebro para que no digan nada. Exacto, no conocen lo bueno. No conocen lo bueno. Pero tendremos que hacer algo acerca de la verdad. Tenemos que hacer algo de evangelismo. Escuchemos lo que ella tiene que decir. Seguro. Hay una razón por la que Karl Marx, quien se podría argumentar es uno de los filósofos más exitosos de todos los tiempos, es el filósofo más exitoso en términos de tener sus ideas implementadas en la sociedad. ¿Por qué escribió tan entusiasmadamente contra el concepto de familia? No solo el Manifiesto Comunista, sino también todas sus otras obras. Se convirtió en un inquilino del gobierno. Si el gobierno desea crecer y reemplazar a los individuos y reemplazar a las familias, tenemos que hacer que el núcleo familiar se vea mal. Porque sabían lo que produciría si no aspiras a la familia. Si no aspiras a tener niños, es ser un individuo fundamentalmente egoísta y un individuo que está dispuesto a entrar en esta relación casi íntima con el gobierno. No creen en Dios, son ateos, creen en más gobernabilidad como solución a todo. Todo es temporal, todo es instantáneo y momentáneo. Por lo que es interesante que a medida que Russell Brand se aleja de su pasado de tendencia radical socialista y comunista y se mueve hacia la familia, ahora también está hablando de la fe. Es nuestro trabajo morir para que así como Cristo murió en la cruz, Él pueda renacer en nosotros.
No soy solo yo el que está experimentando un despertar espiritual. En todo el mundo parece haber un retorno a la religión. Y obviamente si me estuvieras pidiendo mi recomendación personal, solo podría usar mi experiencia personal como base para una recomendación personal. Pero en todo el mundo me parece que es un momento en el que un conjunto de valores que no se derivan de la cultura materialista se están volviendo cada vez más relevantes. Cuando miras esa gala macabra que fue la cena de corresponsales de prensa de la Casa Blanca, se vuelve obvio que somos una sociedad sin timón, condenada y maldita. Sé que mucha gente es un poco cínica sobre el creciente interés en el cristianismo y el regreso a Dios, pero para mí es obvio que a medida que el significado se deteriora en la modernidad, a medida que nuestros sistemas de valores e instituciones se desmoronan, todos nos volvemos cada vez más conscientes de que existe esta figura inquietantemente familiar que despierta y hace señas, que todos hemos conocido en toda nuestra vida, dentro de nosotros y a nuestro alrededor, y es muy emocionante. Ahora, damas y caballeros, los principales medios de comunicación que lo adoraban cuando estaba profundo en sus adicciones ahora lo odian. Piensa realmente en eso. Y te diré que soy una gran creyente de que Hollywood fue creada por la CIA. Creo firmemente en eso. Puedes decir que es una teoría conspirativa. Cuando pienso en todos los males de la sociedad, cuando pienso en cómo colocan artificialmente a las personas en la cima de Hollywood, que predican principios tóxicos, rutinariamente principios antifamilia, ahora definitivamente principios satánicos, debería hacer que te detengas y te preguntes por qué se da eso, por qué rechazan a alguien como Brand cuando se acerca y reconoce que la familia y la fe lo están convirtiendo en una buena persona. Y sin embargo, adoran personas que están profundas en su adicción. Solo voy a dejarlos con ese pensamiento. Bien, ¿qué tan importante es la estructura familiar para ella? Muy importante. El corazón del catolicismo, Exacto. ¿no es la familia? 100%. ¿No es tiempo libre para la familia? Sí, ¿No es el culto dominical parte de eso? sí. Todo el movimiento dominical está orientado hacia la familia. ¿No era ya parte del Rerum Novarum? Sí, Era para dictar todas las actividades del mundo económico. ¿Y qué sucede con el Laudato así Si? es. ¿Ves lo inteligente que es Satanás? Entonces el fin justifica los medios. ¿Qué es Hollywood aparte de teatro jesuita? Fue para crear un escenario que sea despreciado al final, para que puedas llegar a donde realmente quieres que el péndulo oscile. ¿Está oscilando? Están teniendo éxito en lo que han planeado hace ya años. Ahora, el plan es tan brillante que debe haber un súper estratega detrás de él. Y ese estratega es Satán. Él inspira a la gente a hacer ciertas cosas. Y ella admite que Satanás está detrás de eso. Pero ella no se da cuenta de que él podría estar detrás del movimiento que está teniendo lugar ahora también. Esa es la parte más peligrosa, ¿sabes? Es tan aterrador pensar, porque sé de mucha gente que está atrapada en esto. Te quedas atrapado en eso porque parece que esto es lo correcto. Esto es lo que debe suceder. Es maravilloso que ella se haya convertido. Pero ahora tienes que darle la verdad total, porque debes salir del sistema babilónico. Debes salir de Babilonia. Martín, lo que es interesante, no importa quién sea el magnate de los medios o la mega estrella o qué papel juega. Aquí tienes a Bear Grylls ayudando a Russell Brand a bautizarse en el río Támesis. ¿Cómo sucedió esto? Ahora, Martín, cuéntanos un poco sobre Bear Grylls. Bueno, Bear Grylls es famoso por hacer todas estas acrobacias de supervivencia, donde lo dejan en lugares remotos y luego muestra algunas habilidades de supervivencia que no son muy apetecibles. Y come cualquier cosa que se arrastra. Sí, Se lo mete en la boca y todo el mundo está horrorizado. Pero él es una figura muy conocida y la gente en millones miran sus travesuras. y si no me equivoco, el año pasado llevó a Russell Brand a una excursión y hablaron mucho sobre la fe. Hablaron sobre la fe, así que ahora se están ayudando mutuamente a ser bautizados. Está enviando un mensaje. Nick Hilton observa cómo Bear Grylls y Russell Brand, quienes están vinculados al mismo programa de inmersión evangélica,
llegaron a terminar juntos en el Támesis. Está enviando un mensaje. Así es. Y aunque pueda ser una conversión realmente buena y sincera, desafortunadamente en esta etapa todavía es parte de su plan. Todavía es parte del plan y conduce hacia un cambio ideológico particular. Creo que si Satanás estuviera sentado atrás, no importa si hay algún daño colateral a sus ojos, como decir que algunos se conviertan realmente, a él no le importa, porque Siempre y cuando obtenga la imagen general. Ahora, aquí en el Catholic Herald dice, Russell Brand fue bautizado mientras hacía referencias católicas sombrías. Russell Brand está más en el lado evangélico y aquí está haciendo referencias católicas. Por supuesto, anteriormente era budista, por lo que quien previamente era budista anunció que comenzó a rezar el rosario. Más tarde se asoció con la aplicación de oración católica Hallow y reveló que había estado viendo videos de la popular personalidad de YouTube, el sacerdote católico de Estados Unidos, el padre Mike Schmitz. También es sabido que Brand ha asistido a un curso alfa que aboga por la indagación sobre los fundamentos de la creencia cristiana y está dirigido por la Iglesia de Inglaterra y ha asistido a una iglesia católica. Entonces, ¿no es un enfoque muy ecuménico? sí, Ahora, rezando el rosario, participando en el curso alfa, hemos discutido todo esto con gran detalle en conferencias anteriores y hemos demostrado que son programas que no son exactamente como la Biblia diría que las cosas deben ser, ¿no? desafortunadamente es parte del lavado de cerebro. Aquí vemos una transición ideológica. Sí, La gente de repente se está convirtiendo en religiosa. Y la Iglesia Católica siempre está en la batalla. siempre está metida. Bien, otro punto que es bastante interesante, Martín, es que Candace Owens se ha alineado con los católicos conservadores, como el cardenal Schneider, por ejemplo, el obispo Schneider. Esto es muy interesante porque son bastante vocales en contra del Papa Francisco. Se inclinan hacia el lado conservador. Pero recuerda, hemos mencionado a Milei, Javier Milei de Argentina. Él también estaba muy en contra del Papa en la televisión nacional. Sí, ¿Y dónde acabó eso? terminó con él abrazándolo y gesticulando. No solo son celebridades aquí y allá, ¿verdad? Esto parece ser una verdadera transición ideológica. Sí, Veamos algunas de las personas involucradas y qué impacto tienen. ¿por qué crees que es que hay más personas con nombres grandes que se están convirtiendo al cristianismo? Por ejemplo, Candace Owens y Schneider. Sí, Ian Hersley, Neil Ferguson, Russell Brown, Joe Rogan. Joe Douglas. Rogan, ¿qué hace allí Joe? Sí, bueno, tiene un pie en el campamento. Es mucho menos despectivo del cristianismo de lo que alguna vez fue. Absolutamente. Y lo apreciamos mucho. Muchas gracias, Joe Joe. lo descubrió. Joe lo descubrió, sí. Dawkins se llamó a sí mismo un cristiano cultural hace como 2 semanas. ¿Por qué? ¿Qué tal porque está aterrorizado de los fundamentalistas islámicos? ¿Qué tal eso? Tiene tanto miedo que no habla en contra de ellos en público. Bueno, hay algo en qué pensar. Oh, ¿quieres decir que los cristianos tienen algo correcto? A medida que avance el tiempo, la gente va a entender la necesidad de tener algún tipo de estructura divina para las cosas, algún tipo de creencia en la santidad del amor y la verdad. Y mucho de eso viene de la religión. La brújula moral de muchas personas y las pautas que han seguido para vivir una vida justa y recta han venido de la religión. Y desafortunadamente muchas personas muy inteligentes descartan todos los aspectos positivos de la religión porque piensan que las historias son meros cuentos de hadas supersticiosos que no tienen lugar en este mundo moderno. Somos inherentemente buenos y tu ética se basa en tu propia brújula moral. Todos tenemos una. Eso no es necesariamente verdad. ¿Necesitamos a Jesús? Creo que, de verdad, si Él volviera ahora sería genial. Jesús, si estás pensando en volver ahora mismo,
Ahora es un buen momento, muy pronto. Ahora es un buen momento. Bueno, hay mucha gente que cree que podría estar viniendo. Bueno, podría. Si es así, la parte cristiana y Jesús quiere regresar y salvar todo. Sería bueno ahora mismo. Sí, No esperes a las elecciones. estoy de acuerdo con los principios que Jesús defendió y que hay gran sabiduría en lo que en las enseñanzas de Jesús y estoy de acuerdo con esas enseñanzas. Cosas como dar la otra mejilla son muy importantes, porque a diferencia de un ojo por un ojo, nos dejaría ciegos. Entonces, el perdón es importante y tratar a las personas como te gustaría ser tratado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy importante. Me llamo a mí mismo un cristiano cultural. No soy un creyente, pero hay una distinción entre ser un cristiano creyente y un cristiano cultural. Me siento como en casa, en el etos cristiano. Siento que somos un país cristiano en ese sentido. Me gusta vivir en un país culturalmente cristiano, aunque no creo ni una sola palabra de la fe cristiana. Entonces, Martín, ¿se está produciendo una transición ideológica? Creo que es muy claro. Hace 2 años no se veía nada de esto. No. Así que ha sido muy rápido. Muy rápido. Los últimos eventos serán Rápidos. rápidos. Martín, cuando veas este cambio, ¿deberías regocijarte o deberías volverte muy cuidadoso e introspectivo? Muy cuidadoso e introspectivo y realmente descubrir lo que Dios requiere de ti. ¿Qué tan importante es que el gran conflicto llegue a la gente? Bueno, yo creo que probablemente sea, exceptuando a la Biblia, uno de los libros más importantes que debe ser difundido por todo el mundo ahora. Absolutamente. Porque estamos justo allí, estamos viendo los cimientos que se están sentando para lo que las escrituras dicen que va a suceder. Y la gente tiene que ser consciente de ello. No estamos aquí para denigrar a estas personas. No estamos aquí para decir que sus experiencias no son genuinas. Pero sí tenemos la obligación de advertir en cuanto a hacia dónde se dirigen. Sí, Estados Unidos necesita a Jesús. No necesita dar vuelta a una nueva hoja. Necesita una nueva vida. Y la vida nueva solo se da en los términos de Dios, como la pura gracia de Dios. Así es como debe ser. Y por lo tanto, lo que necesitamos son predicadores cristianos que dejen de avergonzarse del nombre de Jesús y prediquen el Evangelio. Y prediquen el Evangelio como se supone que debe hacerse, en las calles, después del servicio. Demasiadas iglesias son cajas de Jesús, donde vas, tienes tu reunión con Jesús en tu caja y luego sales y vives más o menos como todos los demás. Tratas de mantener tu nariz un poco más limpia que la del hombre promedio, pero aún encajas perfectamente. Pero creo que lo hace. Creo que si nuestra nación fuera destruida por nuestra arrogancia y engreimiento, por bolas de fuego en el cielo, si Dios hiciera eso, no sería injusto, sería un juicio justo. Hemos sido arrogantes en extremo. Y yo diría que la arrogancia central, hay frutos de esta arrogancia. Los 60 millones de niños que fueron abortados, las cosas varias que hacemos, el ir por el mundo predicando a la gente cómo arreglar sus vidas, amenazándolos, matándolos. cuando nosotros no sabemos vivir nuestras vidas. Todo eso es el fruto del pecado central. El pecado central es el secularismo. El secularismo es plantear que podemos vivir vidas decentes y ordenadas sin Cristo. No necesitamos a Dios. No necesitamos a Dios para vivir plácidamente como lo hicimos en los años de Eisenhower, con comedias de situación en blanco y negro, donde el padre sabe lo mejor y donde podemos hacer eso. Yo digo, bien, ¿cómo nos está yendo? El gran experimento secular ahora está en un punto en el que no saben qué es una niña. Eso es porque un secular no es un biólogo, ¿verdad? No pueden decirte qué es una niña, no pueden decirte lo que es un ser humano. Y si no pueden decirte lo que es un ser humano, ¿cómo pueden decirme qué son los derechos humanos? Bueno, no pueden.
Y ellos, más que eso, no quieren, porque quieren movernos como si fuéramos solo piezas en el tablero, para satisfacer sus caprichos y sus teorías. El secularismo es la idea de que podemos establecer el agnosticismo o el ateísmo como la fe oficial del país y gobernarnos decentemente sin referencia a Dios. Eso es radicalmente falso. No podemos hacerlo. ¿Alguna vez se ha logrado en algún lugar? No, no. Martín, eso acaba de dar en el clavo. El enemigo, el pecado, es el secularismo. Ahora, ¿no es ese el rey del sur? Exacto. Empujando contra el rey del norte. Bien, pero ¿no está sentado en la misma mesa y planeando esto con el rey del norte? Eso es lo que hemos estado diciendo todo el tiempo. Entonces los jesuitas crearon una atmósfera para crear la otra atmósfera. Se llama dialéctica hegeliana, ¿verdad? Y está funcionando muy bien. Está funcionando. Aunque obviamente lo practicaron en el comunismo, lo practicaron en el nazismo. Son muy buenos en eso. Y son los enemigos de Dios y el hombre. Sí. Y afortunadamente ya no serán tolerados mucho más en esta tierra. Cuando Jesús regrese, cuando esa piedra golpee la estatua, toda la estatua, toda la imagen de Daniel 2 será molida hasta convertirse en polvo. Eso significa que todo el sistema político que se ha erigido en esta tierra se convertirá en polvo y luego se lo llevará el viento. No quedará ni una sola parte de ella. Y si no tomas la decisión correcta ahora, entonces serás arrastrado con ese polvo, Así es. para nunca volver a existir. Es muy serio. Si solo quieres saber dónde estamos en la corriente de esta estatua, ¿Sí? es hasta el punto, siempre dices, en las uñas de los pies. Sí, estamos en las uñas de los pies. Y la violencia que vemos en el mundo. Y la confrontación. Esta es una confrontación ideológica típica del norte y el sur. El rey del norte viene contra el secularismo con todo lo que tiene. Lo estamos viendo aquí mismo, Seguro. y él va a invadirlo. Y va a tratar de plantar su tienda en el ambiente de Dios. Y mucha gente va a decir, esto es bueno porque se ve bien, si no estás basado en lo real. Solo se ve bien en relación con lo que fue antes. Exactamente. Ahora, algunas de estas celebridades que estamos mencionando, como Beck, por ejemplo, no son ajenos al libro que mencionamos antes, La Gran Controversia. Esa información está ahí fuera. Pero mi problema es, Martín, que el ruido que se crea podría ahogar esa voz de la razón que está ahí entre ellos. Hay tanto ruido Sí, sí. que si no enfocamos un rayo brillante en esa información, se perderá. Así es. Incluso si tienes, y ese es un muy buen punto, incluso si tienes la gran controversia en tu estantería, ¿No te ayudará? en nada, incluso si lo has leído y lo vuelves a poner en la estantería, aún así. ¿No te ayudará? Así que un grito no será suficiente. Debe ser un fuerte pregón. Sí, Es La Gran Controversia por E. G. White. Se trata de la batalla entre el bien y el mal. Estamos viendo que se desarrolla cada vez más en el mundo que nos rodea. este libro, segundo a la Biblia, para mí es probablemente el libro más grande que haya leído nunca. ¿Sabes por qué? Porque te habla sobre el pasado, el presente y el futuro. Cuando nos alejamos de Dios, de sus verdaderos principios en la Biblia, todos nos metemos en problemas. Y creo que esta nación hoy en día está en grandes problemas. Necesitamos volver a los principios bíblicos que son prácticos en nuestra vida diaria. Esta gran controversia cambiará la vida de las personas. Incluso el gran Paul Harvey, cuando estaba vivo, me dijo personalmente, este es uno de los mejores libros que él haya leído. Es un libro increíble. Glenn me estaba diciendo que este es el libro que le envían más que cualquier otra cosa. Recibo libros que me envían todo el tiempo, la gente me envía libros. Ese libro me lo envían más que cualquier otro libro. Apuesto a que he recibido en los últimos 5 años fácilmente 500 copias. Martín, la información está allí. Y este video tiene 10 años. Sí. Entonces la información está allí.
Pero el rayo brillante no está enfocado en él, porque las personas están siguiendo un ruido. Sí, ¿Cuál es nuestra tarea? nuestra tarea es señalarlos a la verdad. Bien, este es todo el enfoque del ministerio. Amén. Traer esta verdad al mundo. Esta discusión ha trascendido la era de la razón. Sí, puedes ver que la era de la razón, incluso Dawkins, sí, seguro, pero se está moviendo en otra dirección. Sí, ¿no era su teoría evolutiva supuestamente basada en la razón? Sí, No había razón en la que basarla en primer lugar. Pero escucha cómo estas personas de los medios de comunicación realmente están hablando. Veamos qué tienen para decir. has mencionado a Dios, así que vayamos a una imagen aún más grande. Cuando dije cuando comienza, creo que cuando un tercio de los ángeles se perdieron y Satanás fue expulsado, todo ese argumento fue sobre la elección individual. Tú vas a elegir. Sí, vas a sufrir y lo que sea, pero tendrás libertad de elección. Satanás dijo, no, 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 no quieres todo este sufrimiento, no quieres todo eso. ¿Qué clase de persona eres? Pensé que eras un buen tipo. Ahora estás haciendo sufrir a todo el mundo. E incluso dices que algunos de nosotros vamos a perdernos. Yo les diré qué hacer. Creo que lo que estamos experimentando ahora es la misma batalla que se encuentra en la caída de un tercio de los ángeles. Y es el mismo. Creo que es el mismo argumento también. ¿Cómo consigues que un tercio de los ángeles que están viendo a Dios todo el tiempo, alabándolo de pie allí, ellos saben quién es? ¿Cómo consigues que se vuelvan contra él? Tienes que convertirlo en un monstruo a través de la compasión. Tienes que decir, oye, Él quiere que algunos de ustedes se pierdan. Él no va a salvar a todos. Él quiere que sufras. Te digo que hay una manera de no sufrir. ¿Qué piensas de esa teoría? Tienes toda la razón. Y una de las cosas que se puede ver, y esto ha estado sucediendo durante cientos de años, es este movimiento para tratar de realizar ese argumento. Dios es opresivo. Tiene todas estas reglas para tu vida. Es muy malo para decir que no lo harás y que debes hacer esto. ¿Por qué no tener libertad total? Y en realidad ves a muchos autoproclamados satanistas hacer estos argumentos. Haz lo que quieras, es la totalidad de la ley. No necesitamos obedecer esos códigos morales tontos. ¿Quién se piensa que es Dios para imponernos estas cosas? Y durante mucho tiempo, ese tipo de instintos básicos, especialmente en el mundo occidental, se mantuvieron bajo control porque el resto de la sociedad decía, no, espera, estas son cosas importantes. Pero ahora vemos que se desmorona después de un periodo de múltiples generaciones de ataques constantes, adoctrinamiento de múltiples generaciones de niños. Y así ahora nos estamos moviendo hacia una nueva fase de la batalla. Pero estoy de acuerdo contigo, esta es la misma lucha entre el bien y el mal que ha estado ocurriendo desde los albores de la humanidad. Y puede que sea una nueva fase en esa batalla, pero en última instancia el núcleo de la batalla sigue siendo el mismo. Lo que se destaca en esa discusión son estas leyes morales. No las necesitamos. Eso es lo que pensaba la sociedad, pero mira dónde nos ha traído. En el pasado, cuando esas normas se adherían a la sociedad, era relativamente ordenada. Sí, Ahora tenemos todo este caos. ¿Es esto una invitación a traer de vuelta esas leyes morales? definitivamente. Pero hay... Pero hay una trampa. Hay truco. Cuando Satanás está involucrado, siempre hay trampa. ¿Qué ley moral traerán de vuelta? La católica. La versión católica. ¿Tiene el cuarto mandamiento? Sí. No, no lo tiene, Martín. Lo siento. Tiene el tercer mandamiento porque han cortado el segundo Por supuesto que sí. y han cambiado el día. ¿Y qué pasa con el segundo mandamiento? Se ha ido. Se fue. Y partieron el mandamiento en dos. Sí. Martín, aquí hay un punto interesante. Van a avanzar con la versión católica. Por supuesto. Y el problema es la marca de la bestia. Sí. No lo comprenderán por completo porque está ligado al cuarto mandamiento. Así que si pudiera ser un llamamiento a Glenn Beck, si tiene 500 copias de La Gran Controversia, por favor lea una, Sí. solo una. Por el decreto que hace cumplir la institución del papado
en violación de la ley de Dios, nuestra nación se desconectará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda su mano a través de la cima para agarrar la mano del poder romano, cuando ella se extienda por encima del abismo para estrechar las manos del espiritismo, y cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todos los principios de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de falsedades e ilusiones papales, entonces podremos saber que ha llegado el momento de la gran obra de Satanás, y que el fin está cerca. ¿Entonces se acercó el fin? Creo que sí. Creo que sí, definitivamente. Así como el acercamiento de los ejércitos romanos fue la señal para los discípulos de la inminente destrucción de Jerusalén, así también esta apostasía nos sea señal a nosotros de que se ha alcanzado el límite de la paciencia de Dios, que la medida de la iniquidad de nuestra nación ha sido completada y que el ángel de la misericordia está a punto de emprender vuelo para no volver jamás. El pueblo de Dios se verá sumergido en esas escenas de aflicción y angustia que los profetas han descrito como el tiempo de angustia de Jacob. La parte triste es que estas personas quieren sinceramente poner las cosas en su lugar, pero les han mentido y caen en una trampa. ¿De quién es el trabajo de advertir contra la trampa? La iglesia remanente. Y si la iglesia remanente no hace eso, ¿no están fallando en su comisión de Dios? Por supuesto. ¿Qué pasa si algunas personas dentro de las filas dicen que si realmente haces eso eres un terrorista? Sí. Deja que haya incluso guerra. Así es. Desafortunadamente, eso no es lo que somos. Esta iglesia no es una iglesia de reunión ecuménica. No. El juez de toda la tierra está a punto de levantarse y vindicar a su autoridad insultada. La marca de liberación será puesta sobre los hombres que guarden los mandamientos de Dios, que reverencian su ley y rechazan la marca de la bestia o su imagen. Dios ha revelado lo que ha de suceder en los últimos días, para que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Aquellos que han sido advertidos de los acontecimientos que tienen ante sí no deben sentarse tranquilos, esperando la tormenta que se avecina, consolándose a sí mismos, pensando que el Señor protegerá a sus fieles en el día de angustia. Hemos de ser como hombres que esperan al Señor, no en vana expectación, sino en obra ferviente, con fe inquebrantable. No es tiempo ahora para permitir que nuestras mentes estén absortas en cosas de menor importancia. Mientras los hombres duermen, Satanás está arreglando activamente las cosas para que el pueblo del Señor no tenga misericordia ni justicia. El movimiento dominical se abre camino en la oscuridad. Esto es exactamente lo que estamos viendo. Lo hemos mostrado. Puedes ver esto. Y no podemos quedarnos callados. Los líderes están ocultando el verdadero problema, y muchos de los que se unen al movimiento no ven ellos mismos las corrientes subterráneas tendiéndose. ¿No lo ven? No. Desafortunadamente, como dije, probablemente haya muchos que sean honestos. Sí, Pero tienes que despertar. sus profesiones son leves y aparentemente cristianas, pero cuando hable revelará el espíritu del dragón. Es nuestro deber hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar el peligro que nos amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio, poniéndonos en una luz apropiada ante la gente. Debemos presentarles el verdadero tema en cuestión, interponiendo así la protesta más eficaz contra las medidas para restringir la religión, la libertad de conciencia. Debemos escudriñar las Escrituras y ser capaces de dar razón de nuestra fe. Dice el profeta: los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán bien. Martín, la Biblia dice que los sabios volverán a muchos hacia la justicia. Entonces prediquemos la justicia. Amén. Y la justicia significa hacer lo correcto. Y hacer lo justo significa estar en conformidad con la ley de Dios y no con la ley del hombre. Amén. Oremos. Padre Celestial, el mundo está experimentando una transición ideológica. Y lo que la Biblia predijo está sucediendo precisamente. Y sin embargo el mundo está profundamente dormido, sin saber acerca de la trampa que se les ha tendido.
Hay unos pocos que entienden el problema. Ayúdalos a pregonar fuertemente. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.